Hola amigos, bienvenidos a un video más. Nuevamente aquí con el tema de trazado y desarrollo de láminas. Esta vez vamos a empezar a ver un nuevo procedimiento y el que tiene que ver con los domos o las esferas. Les voy a mostrar las varias formas que hay de fabricar este tipo de piezas. Y vamos a iniciar con la más utilizada, que es la que comúnmente vemos en la mayoría de los talleres, y es cuando fabricamos un domo de manera radial, en el cual pues vemos esta figurita donde se ven obviamente que el domo es fabricado por, digamos que por extensiones radiales, ¿sí? En el cual pues se van a rolar para que nos den la curvatura necesaria que debe tener dicho domo. Para este ejercicio nos piden fabricar un domo de 2000 milímetros de diámetro. Obviamente su altura va a ser el radio de eso, que son 1000, en platina de 3/8. Aquí lo estamos viendo pues de perfil, aquí lo vemos desde arriba. Para este ejercicio, este domo lo voy a calcular para hacerlo con 12 en 12 partes, ¿cierto? Dividí el círculo completo en 12 partes, lo que significa que cada partecita nos va a quedar de 30 grados, ¿cierto? Entonces, amigos, básicamente para calcular este tipo de procedimientos, si se fijan, cada uno de estos cortes se calculan de manera similar así como cuando calculamos las viruelas de un codo. Si se fijan, básicamente aquí se nos forman son como especies de coditos, ¿cierto? Aquí vemos cada uno de los quiebres. Haz de cuenta que fueran codos, pero simplemente se va a calcular esta mera sección de aquí, ¿cierto? Si lo vemos acá, pues bien, solamente vamos a calcular un cuadrante. Imagínense pues que fuera todo el círculo en un caso dado, pues como cuando se habla de tubería, ¿cierto? Pero no vamos a calcular todo, sino solamente este mero cuadrante de los 90 grados, que es como lo vemos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir esta sección de 90 grados en el número de partes que queremos calcular. En este caso pues lo dividí en 4 partes, lo que significa que cada partecita de esa nos va a quedar de 22.5 grados, ¿cierto? Si miramos esas partes desde acá arriba, ya las veríamos así. Aquí vemos el punto 1, el 2, el 3 y el cuarto. O sea, todas estas líneas que vemos aquí, ¿sí?, son las que tenemos que calcular. Estas alturitas, que son las que nos van a dar el trazado del corte de cada una de estas cosas, ¿sí?, de cada una de estas secciones. Es exactamente igual, el mismo procedimiento. Entonces lo que hacemos es que tenemos que calcular estas distancias, ¿cierto? Esta distancia de aquí a acá, esta distancia de aquí a acá y esta distancia de aquí a acá, y finalmente toda la distancia completa. Y si se fijan, pues se nos van a formar triángulos, rectángulos, en el cual pues tenemos que calcular sus catetos opuestos. ¿Por qué? Porque como estos son 30 grados que nos forma cada pieza de estas, cada sección de estas, significa que la bisectriz de esos 30 grados son 15 grados, ¿cierto? Es decir que ya aquí sabemos que los grados de estos triángulos, este gradito de aquí es de 15 grados. Entonces simplemente tenemos que calcular son estas distancias de los catetos adyacentes para así calcular los catetos opuestos. Entonces para calcular estas distancias vamos a trazar en este, digamos que vamos a dibujar este mero cuadrante 90, ¿sí?, el que tengo yo acá, para que entiendan de dónde salen las medidas. Aquí están las 4 divisiones, la de 22.5, la de 45 y 67.5. Aquí dividimos el cuadrante 90 grados en 4 partes. Entonces nos van a formar estos triángulos, rectángulos, ¿cierto? En donde lo que vamos a calcular son estas distancias. Esta distancia de aquí a acá, esta distancia de aquí a acá y esta distancia de aquí a acá. Si se fijan en el triángulo de 22.5, tanto esta distancia de acá de este triángulo es exactamente igual a esta distancia de acá. O sea, este mismo triángulo aquí, este mismo triángulo de acá. Simplemente que están invertidos, pero son las mismas medidas. Entonces en este triángulo de 22.5 vamos a calcular tanto su cateto opuesto como su cateto adyacente, ya que esta distancia de aquí es el cateto adyacente a este triángulo.
Y ya solamente nos toca calcular el cateto del triángulo de 45. Este solo cateto acá puede ser el opuesto o el adyacente. Aquí que es de 45 va a dar la misma medida. Entonces solamente para calcular estas distancias solamente necesitamos desarrollar dos triangulitos. Estas distancias que vamos a calcular aquí, estas de aquí a acá y estas de aquí a acá, son las mismas distancias que vemos acá. Estas mismas distancias. En el cual pues vamos a desarrollar los triángulos que se nos van a formar aquí, en el cual de estos triángulos ya tenemos el ángulo, ¿cierto? Que es de 15 grados. Simplemente calcular los catetos opuestos y ahí vamos a tener las alturas que necesitamos. Entonces estos dos triángulos que vamos a desarrollar acá son estos dos que tengo aquí, ¿sí? Ya tengo el de 22.5. Obviamente tenemos pues que se va a fabricar en un diámetro de 2000 milímetros, significa que obviamente los radios de esta sección es de 1000 milímetros, obviamente la mitad. Así que la hipotenusa de estos triángulos pues equivale a 1000. Entonces simplemente en el de 22.5 vamos a desarrollar los dos catetos. Para hallar el opuesto pues cogemos los 1000 y lo multiplicamos por el seno de 22.5. Eso nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 382.6. Y 1000 multiplicado por el coseno de 22.5 nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 924. Entonces aquí hallamos dos medidas. Este es el de 45, hacemos lo mismo. Se puede utilizar las dos, sea coseno o sea seno, porque igual los catetos en el de 45 los dos son exactamente iguales. Entonces en este caso utilicé con el del coseno, cuando nos dice que 1000 multiplicado por el coseno de 45, pues nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 707. Entonces aquí ya tenemos las tres medidas que necesitamos desarrollar de acá. De la de aquí nos dio que fue 382.6, ¿cierto? Este de aquí. La de 45 nos dio que fue 707. Y esta de acá, pues nos dio que fue 924. Entonces ya teniendo estas distancias, ¿sí? Estas distancias, estos triangulitos, lo único que tenemos que desarrollar es cada triangulito esto. Entonces para el 1 tenemos su cateto adyacente, que es esta medida de acá, ¿cierto? El de 382.6. Para el segundo, que esto, esta distancia de aquí hasta acá, fue el que nos dio el de 45, que fue 707. Para la distancia 3, es decir, desde aquí hasta acá, nos dio que fue 924. Y finalmente el último triángulo, esta distancia pues no la tenemos, pero este triángulo ya se calcula es con la hipotenusa, ¿sí? El último triángulo, para saber esta distancia de aquí a acá, se calcula ya con la hipotenusa sí la tenemos, que sabemos que es 1000, ¿cierto? Entonces esos triangulitos son estos triangulitos que tengo acá. Aquí tengo el triángulo 1, el 2, el 3 y el 4, en donde tenemos sus catetos adyacentes, todos comparten los mismos grados, que son 15 grados, ¿cierto? Que vamos a calcular sus catetos opuestos. Entonces, como vamos a calcular sus catetos opuestos, pues utilizamos la función de tangente. Entonces simplemente cada uno de estos catetos adyacentes los vamos a multiplicar por la tangente del grado. Entonces 382.6 por la tangente 15 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 102.5. 707 por la tangente de 15 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 189.4. 924 por la tangente de 15 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 247.6. Y 966 por la tangente, perdón, aquí este es el último triángulo, ¿sí? El cuarto. Recuerda que esta había que calcularla, era con la hipotenusa. En este triángulo sí tenemos que desarrollar los dos catetos, porque vamos a necesitar esas dos medidas. Entonces en este caso ya sería 1000 por el seno de 15 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 259. Y 1000 por el coseno de 15 nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 966. Entonces ya aquí, amigos, hallamos las distancias. A cada uno de estos catetos opuestos son estas alturas de aquí, ¿sí? A esas alturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simplemente coger esta sección de aquí, ¿cierto? Haz de cuenta que esta es la lámina rolada. Tenemos que calcular el desarrollo para el tramo recto que vamos a necesitar de esta lámina, que es lámina de 3/8, ¿cierto? Recuerda que el desarrollo se va a hacer ese domo se va a hacer, en lámina de 3/8. Entonces tenemos que calcular el desarrollo de cada una de las secciones. Entonces, para calcular el desarrollo de cada una de las secciones tenemos que utilizar una formulita en el cual vamos a saber cuál es el perímetro
real que necesitamos para formar cada una de esas secciones. Y ese perímetro es, o mejor dicho, esa fórmula es la siguiente. Es esta que tengo aquí, que ya en otros videos anteriores se las he enseñado, en el cual nos dice que para calcular la sección de una lámina rolada, vamos a utilizar esta formulita, la que dice que es diámetro neutro por pi por los ángulos que se requieren sobre 360. Si reemplazamos esta formulita, vamos a tener un diámetro neutro de 1923. ¿De dónde sale este diámetro neutro? ¿Se acuerdan del último triangulito del cuarto? Que había que desarrollar todos sus catetos. Bueno, con el cateto adyacente a ese triángulo es que vamos a obtener el diámetro real para calcular, digamos que ese desarrollo. ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Y de dónde sale? Ya se lo muestro. Volviendo acá. Obviamente, como esto va a ser lámina rolada, obviamente estos tramos van a ser tramos rectos, no van a coger toda la curvatura del disco, que es otra cosa que se me había olvidado decirles al principio. Yo lo hice pues en 12 partes, pero obviamente si necesitan que esto vaya más ceñido o que quede más cilíndrico, obviamente va a dividirlo en muchas más partes, ¿cierto? Así que inicialmente pues el domo nos piden que tenga un perímetro general o un diámetro general, perdón, de 2000, pero para calcularlo, como estos son tramos rectos, obviamente no se puede tomar como referencia el de 2000, porque ese no es el diámetro real para calcular el perímetro de cada uno de los desarrollos de estas platinas. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí se puede ver que no llega directamente hasta acá, hasta el borde del círculo, sino que queda un poco más adentro, obviamente porque son tramos rectos, ¿cierto? Entonces este espaciecito de aquí hay que tenerlo en cuenta, y realmente el diámetro para la rolada de las platinas es el que comienza desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál es el verdadero radio de esto? Es el que nos dio el último triángulo, el triángulo número cuarto, ¿sí?, que fue el que calculamos el cateto adyacente. Ese cateto adyacente, que es este triángulo que tenemos aquí, este cateto adyacente que dice 966, es el verdadero radio, ¿sí? Ya no es 1000 sino 966, es el verdadero radio de cálculo para hacer el cálculo, pues obviamente para el perímetro del desarrollo de esta platina, lo que significa que ya no se toma 1000 sino 966. A ese 966 lo vamos a multiplicar por 2, obviamente para hallar el diámetro. A ese diámetro le vamos a restar el grosor de la chapa, acuérdense que es de 3 octavos. 3 octavos vienen siendo más o menos 9 milímetros. Entonces a ese diámetro le vamos a restar esos 3 octavos y ahí vamos a tener el diámetro neutro, que ese diámetro neutro viene siendo 1923. Ese es el diámetro neutro para hacer el cálculo de las platinas. Eso lo vamos a multiplicar por pi, ¿cierto? Que es 3,1416, y lo vamos a multiplicar por 90, porque obviamente acuérdense que se va a hacer solamente media esfera, es decir, el mero domo. Entonces el cuadrante es de 90. Eso lo vamos a dividir entre 360. Al reemplazar toda esa fórmula, nos va a quedar que el desarrollo es de 1510.3. Esa es la longitud de nuestra placa. Luego esa longitud, como yo la dividí en 4 partes, entonces esos 1510.3 los vamos a dividir entre 4 para saber cada sección. Cada sección nos va a quedar de 377.6. Entonces nos va a quedar algo así. Sí, aquí tengo ahí lo dibujé más o menos. Ahí me disculpan, de pronto no me dio muy bien el pulso para hacer bien las líneas. Pero vamos a trazar la base. Sobre la base vamos a levantar la perpendicular. Sobre esa perpendicular pues vamos a trasladar el desarrollo, que fue 1503. Y esa longitud la vamos a dividir en 4 partes iguales. Cada partecita de esa nos queda de 377.6. Sobre ese centro ya vamos a empezar a trasladar a cada lado las medidas que nos dieron de los triángulos que calculamos. Entonces para la medida cuarta nos dio que fue 259, entonces 259 para acá y 259 para acá. Eso nos viene dando una longitud total de 518. En la tercera fue 247.6. Obviamente para cada lado nos viene dando una longitud total de 495.2. La que sigue nos viene dando 379 y en la última 205. Sería simplemente con una línea curva unimos todos esos puntos de corte y ahí nos va a dar el desarrollo.
Yo les recomiendo por experiencia propia, porque ya me ha tocado fabricar de estos domos. Esto se traza hasta la punta normal, ¿cierto? Pero ya uno decide aquí en la punta cortarle, ya sea lo que ustedes deseen colocarle, ya eso va a depender pues también del tamaño del domo. Pero yo siempre aquí en la puntica le coloco un circulito, o sea, no pego todas las puntas, porque estas puntas ya quedan tan finas que eso se vuelve bastante engorroso la soldadura. Entonces yo a la final lo que decido es que aquí en todo el centro pues donde pegan las platinas, en esta parte de aquí les pongo un disco, ¿sí? Le pongo un disco y ya las platinitas las corto de acuerdo al radio de dicho disco, para que ya esta pega de aquí no nos compliquemos la vida con esta peguita aquí, ya que aquí como se unen todas las puntas, se ponen bastante engorrosa la soldadura y entonces corto un disquito y ya hago el resto de las pegas, queda algo ya un poco más presentable. Para armar estos domos siempre es bueno hacer una plantilla, ¿cierto? Una plantilla, no, hacer un montaje en una lámina, en donde obviamente hagamos el trazo del círculo, ubiquemos cada una de las piececitas, si es necesario colocar una platina con el radio para que por lo menos ubicar las dos primeras, ¿cierto? Y a partir de esas dos pues ya ahí sí ubicar las demás, para que nos quede el domo lo más preciso posible. Entonces amigos, eso es todo. Este es el primer procedimiento que vamos a ver en este tipo. Después les voy a enseñar otro que ya no se hace radial, sino a través de conos, un domo a través de conos. Y vamos a ver también otra manera de hacer, ya ese sí se utiliza cuando nos toca hacer esferas, aunque estos también nos pueden servir, porque obviamente si necesitan la esfera completa pues simplemente se hace el otro domo y ya se completa el círculo completo. Pero hay otro procedimiento en el cual la esfera queda mucho más precisa, más esférica. Voy a ver si hago lo posible por hacérselos físicamente con cartón para que vean cómo es que queda. Igual todos lo han visto porque esa esfera es la que más se utiliza, especialmente en los balones de fútbol se ve mucho. Y es cuando fabricamos una esfera a través de figuras o polígonos. Entonces también les voy a enseñar cómo calcularlo, cómo hallar cada polígono según el diámetro de la esfera y cómo fabricarlos. Entonces nada amigos, nuevamente los invito a que se suscriban si no lo han hecho y estaremos pendientes para un próximo video.